Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la Iglesia Bíblica de Cypress. Es un gozo tremendo el estar nuevamente congregados en este lugar para adorar el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la presencia de todos y cada uno de ustedes y nos gozamos en el Señor de que usted nos acompañe en esta mañana. Damos gracias a Dios por su presencia. Si usted nos visita, pues estamos honrados con su presencia y le damos gracias por el privilegio de poder compartir con usted y siéntase bienvenido. Esperamos que sea usted bendecido y que disfrute de la presencia en medio nuestro y que sobre todas las cosas usted salga de aquí bendecido por Dios, ¿verdad? Es lo más importante. Le damos gracias por su presencia entonces. Amados, ustedes saben que cuando me paro los domingos aquí me gusta ir a lo que me toca y los domingos me toca predicar la Escritura. Esa es la razón domingo por la mañana aquí. La única razón por la que me invitan es esa, ¿verdad? Y ustedes saben que los domingos por la mañana no sé lo que pasa, que siempre me roban el tiempo. Alguien me roba el tiempo. Así que quiero ir directo a lo que me toca. Te invito a abrir tu Biblia en Romanos capítulo 4. Y hoy vamos a ver solamente dos versos, 16 y 17. Romanos capítulo 4. Abre tu Biblia, por favor. Recuerden que estamos siguiendo una serie titulada El Evangelio de Dios, basada en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Roma, y que el propósito del apóstol Pablo en esta carta es predicar el Evangelio, las doctrinas básicas, fundamentales del Evangelio. ¿Sabe? Nosotros somos evangélicos, ¿cierto? Evangélicos. Y si yo preguntara por qué somos evangélicos, quizás algunos no saben. La razón por la que somos evangélicos es porque creemos las doctrinas del Evangelio. Pero si hago la otra pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Desgraciadamente, la iglesia evangélica tiene tremenda confusión en lo que es el Evangelio. Es más, muchas iglesias enseñan lo que a lo largo de la historia ha sido condenado como herejía. Así que es por eso que estamos enfocados en estudiar esta preciosa carta en la que el apóstol Pablo expone las doctrinas fundamentales del cristianismo y nos explica el Evangelio de Dios desde la perspectiva de alguien que tuvo revelación directa de Dios mismo. Así que si tienes tu Biblia abierta en Romanos capítulo 4, versos 16 y 17, te voy a rogar que por favor tú me prestes tu atención y vamos a ir al Señor en oración antes de comenzar a analizar la palabra de Dios en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque tú eres un Dios fiel. Gracias porque tú no fallas, Señor. Tu misericordia es perfecta. Gracias por el día de vida que nos concedes. Gracias por cada uno de nuestros hermanos en Cristo, por las visitas que tenemos esta mañana en este lugar, Señor. Y todos hemos venido aquí con un solo propósito, y es buscar de ti, Señor. Tener un encuentro contigo. Tener comunión contigo, Señor. Te necesitamos. Necesitamos escuchar tu palabra, tu voz. Señor, tú te has revelado en tu Escritura. Y por eso venimos a ella, Señor, en busca de consejo y de consuelo. Y en busca de dirección para nuestras vidas, Señor. Rogamos que el Espíritu Santo nos ilumine en esta mañana y que tú nos permitas entender el mensaje de esta Sagrada Escritura, Señor, para que podamos ser transformados por ellas para tu gloria y tu honra, Señor. No permitas que nadie salga de este lugar como llegó. Usa, Señor, tu palabra para bendecirnos, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, y te damos gracias. Amén, amén y amén. Permítame hacer una pregunta personal. No quiero que responda, nada más quiero que medite en la pregunta. ¿Tiene usted una relación personal con Dios? Note que no estoy preguntando. Le estoy preguntando, ¿tiene usted una relación personal con Dios? ¿Sabe? El autor de la carta a los romanos, Saulo de Tarso, pensaba que él estaba obedeciendo a Dios y estaba atacando la iglesia, persiguiendo a los cristianos y llevando a los cristianos a la cárcel. Y no fue hasta que iba por el camino de Damasco que el mismo Señor Jesucristo resucitado se le apareció. El gran error en que él estaba. Por eso la pregunta es, ¿tienes tú comunión con Dios? ¿Conoces a Dios de manera personal? ¿Tienes una relación con Él? Pablo se está enfocando, ¿sabe? Pablo, el testimonio de Pablo fue tan grande que su vida fue transformada de tal manera
que él dejó de ser Saulo de Tarso y se convirtió en el apóstol Pablo. Si alguien conoce la gracia de Dios, la misericordia de Dios, fue el apóstol Pablo. Porque Pablo persiguió a la iglesia, llevó personas a la cárcel y estuvo de acuerdo cuando las personas ejecutaron a Esteban, el primer mártir cristiano. Imagínate. Este hombre pasó de ser un fariseo, un legalista, a conocer la gracia y la misericordia de Dios. Y el evangelio es eso, es el mensaje de salvación a través del cual Dios transforma nuestras vidas. Y en estos versos el apóstol nos está explicando cómo un pecador puede ser justificado ante Dios y tener comunión con Dios. Por eso le pregunté, ¿tiene usted comunión con Dios? ¿Conoce a Dios de manera personal? No es creer en Dios, porque mucha gente dice yo creo en Dios. ¿Sabe? Los musulmanes creen en Dios y matan gente porque creen en el Dios en que ellos creen. ¿Ok? Los extremistas musulmanes. Y muchas personas dicen creer en Dios. Sin embargo, su estilo de vida no evidencia una relación con Dios. Ahora, el punto del apóstol Pablo en esta carta es explicar tener comunión con un Dios santo. Y no se trata de nuestros méritos, no se trata de lo que nosotros hacer, se trata de lo que Dios hace por nosotros. Como dijo el reformador Thomas Cranmer, voy a citar sus palabras, nuestra justificación, y justificación es el acto por el cual Dios perdona al pecador y lo declara perdonado o justo. Nuestra justificación nos llega gratuitamente por la pura misericordia de Dios y por una misericordia tan grande y libre que, como todo el mundo no fue capaz de pagar ni siquiera parte de su rescate, quiso nuestro Padre Celestial, por su misericordia infinita, sin que lo mereciéramos, preparar para nosotros las joyas más preciosas del cuerpo y la sangre de Cristo, con las cuales nuestro rescate pudiera ser pagado en su totalidad, la ley fuera cumplida y su justicia plenamente satisfecha. O sea, lo que Pablo está explicando aquí es cómo un pecador puede tener comunión con Dios. Cómo un pecador puede tener comunión con Dios. Cómo un pecador puede ser justificado ante Dios. ¿Sabe? Esa es la pregunta más importante para usted y para mí. ¿Cómo yo puedo tener comunión con Dios? ¿Cómo yo, siendo pecador, siendo corrupto, siendo lo que soy, puedo tener comunión con un Dios que es justo, santo, perfecto? Un Dios que no conoce el pecado. ¿Ok? Y en este pasaje el apóstol nos dio 3 enseñanzas esenciales referentes a la justificación. 3 enseñanzas esenciales referentes a la justificación. Y ya vimos las 2 primeras, en los versos 9 al 12, él nos enseñó que la circuncisión no justifica a nadie. O sea, Pablo dice que no hay un rito que pueda justificarnos, ni el bautismo, ni la circuncisión, ni el bautismo en agua, ni la circuncisión, ni ningún rito, ni la Santa Cena puede justificar a un pecador. ¿Ok? Ninguno de esos ritos puede justificar. Hay personas que piensan que son justificados, que tienen comunión con Dios porque se bautizaron. Y esa no es la base de nuestra justificación. ¿Ok? En segundo lugar, nos explicó en los versos 13 al 15 que la ley no justifica. O sea, la ley es la revelación del Antiguo Testamento en la cual Dios reveló su carácter moral, pero bueno, no solamente la ley moral, sino también estaba la ley ceremonial y todo lo demás. Pero las leyes no justifican a nadie. ¿Ok? Y hoy llegamos al tercer punto, que es el propósito del mensaje de hoy. La gracia, fíjense, nos justifica. No es que no nos justifica, es que es la gracia la que nos justifica. ¿Me sigue hasta ahí? Versos 16 y 17. Dice el apóstol Pablo, por tanto, ¿lo ve ahí? O sea, esta es una conexión estructural de contraste. ¿Qué significa? Estos versos que vienen a continuación son la conclusión de los argumentos anteriores. O sea, Pablo había dicho, la circuncisión nos justifica, la ley nos justifica, y ahora va a ser un contraste con lo que realmente nos justifica, con lo que realmente nosotros alcanzamos o podemos tener una comunión con Dios. Dice, por tanto, es por fe. Recuerde, uno de los principios de la reforma es, solo por la fe un pecador es justificado. ¿Ok? Sola gracia, sola fide, solo Cristo.
O sea, ese es el mensaje del Evangelio. Solo por la gracia de Dios, a través de la fe en Cristo, un pecador puede ser resucitado, puede ser perdonado. ¿Ok? Su punto es claro. No es lo que tú haces o lo que yo haga lo que nos trae justificación. La justificación se alcanza solo por la fe. Solo por la fe un pecador es justificado ante Dios. No por un rito, no por buenas obras y no por su obediencia a la ley. La Biblia, amado hermano, es enfática. Somos justificados solo por la fe. ¿Sabe? Existen dos religiones en el mundo. Dos religiones en el mundo. La religión en la cual los hombres tratan de ganar el favor de Dios por sus méritos, que nos lleva a la puerta ancha, a la puerta de la perdición, y la religión en la cual nosotros entendemos que el único modo de alcanzar la comunión con Dios es a través de su gracia mediante la fe en Cristo, que nos lleva a la puerta estrecha, y es a negarnos a nosotros mismos y a reconocer el señorío de Cristo y a reconocer su obra como el sacrificio perfecto que Dios puso como medio de garantía para que usted y yo alcanzáramos nuestra salvación. ¿Ok? La Biblia es enfática que ninguna obra que usted haga lo va a salvar. Y enseño esto porque todas las religiones, incluido dentro del cristianismo, está, por ejemplo, Roma enseña que usted es justificado por sus obras. Y eso es una blasfemia, porque es negar el sacrificio de Cristo. ¿Ok? Pablo es enfático en sus cartas, el apóstol Pablo es enfático en afirmar que somos justificados por la fe. Romanos 5.1 dice, justificados pues por las obras. Ok, ¿se da cuenta? Somos justificados por la fe, única y exclusivamente, sin obras. ¿Por qué? Porque la única obra que puede justificarnos a nosotros fue la que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Bien, justificados pues por la fe. Y recuerda, el término justificar es importante en el Evangelio. Es la doctrina básica del cristianismo, porque justificar es una declaración legal o forense en la cual Dios declara a un pecador perdonado. Alguien que estaba condenado y que estaba bajo culpa, Dios lo declara perdonado. Declara que todos sus pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Por tanto, la justificación es la doctrina básica del cristianismo. Una persona que no ha sido justificada es una persona que está en rebeldía hacia Dios y que está bajo su juicio y su condenación. ¿Ok? Justificados pues por la fe. Fíjense lo que dice después. ¿Tenemos qué cosa? ¿Sabe? Antes de eso no había paz con Dios. Las personas preguntan, ¿por qué no tengo paz? ¿Sabe? Hasta que tú no tienes una comunión con Dios a través de la fe en Cristo, tú no puedes tener paz en tu corazón, porque la única manera en que un pecador puede tener paz es cuando está en paz con Dios. Amén. Y antes de que usted reconozca a Cristo, usted no está en paz con Dios, usted está en rebeldía hacia Dios, y Dios está en enemistad con usted, y Dios está ahí. Pero cuando una persona pone su fe en Cristo, por la fe en Cristo, el pecador es justificado, y ese mismo día, esa persona es declarado justo, y la relación con Dios cambia, y esa persona es puesta en una relación de amistad o de compañerismo con Dios. ¿Ok? Tenemos paz, tenemos armonía, tenemos comunión con Dios. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12, a los que creen en Cristo, todos los que creen en su nombre, Dios les da el privilegio de ser hechos hijos de Dios. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo hizo por ti. ¿Ok? Paz con Dios por medio, fíjense, el único medio es nuestro Señor Jesucristo. Lo que Él hizo por ti, no lo que tú puedes hacer. ¿Bien? La justificación es una declaración legal o forense. O sea, implica que Dios dice, ¿sabes qué? Da un decreto y dice, esta persona ha sido perdonado. Y todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, ese día son perdonados. Yo no sé si te entiendes eso, lo que significa. ¿Ok? Pero esa es la base de la salvación. La base de la salvación. Antes de ese momento usted y yo estábamos bajo la ira de Dios. Eso es lo que dice Salmo 7:11. Es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 3. Estábamos bajo la ira de Dios. Pero en el momento de la salvación, usted y yo somos perdonados y comienza a disfrutar de la paz con Dios. ¿Ok? Y eso ocurre debido a que Dios
acredita al pecador la perfecta justicia de Cristo. O sea, lo que ocurre es una transacción legal, y lo que Dios hace es que ese día Dios le acredita al pecador la vida perfecta de Cristo, que vivió y murió sin pecado, y Dios le pone tus pecados, acredita tus pecados en la cuenta de Cristo. ¿Ok? Es una doble imputación, y de esa manera todos tus pecados son perdonados. Es por eso que un pecador que ha sido justificado, ha sido salvo, y nunca más, dice Pablo, verá condenación. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabe? Hay personas que vienen a la iglesia y creen que puede perderse la salvación. Hay mucha gente que cree que puede perderse la salvación. Ahora, si usted cree que puede perder la salvación, ¿sabe por qué? Porque usted cree que puede ganarla. Y piensa que hay algo que usted hizo que le garantiza la salvación. Piensa que usted tiene algún mérito que le puede garantizar la salvación. Yo le puedo decir radicalmente que la Escritura niega eso. Ven conmigo a Juan capítulo 10, verso 26. Marca tu Biblia ahí donde estamos. Juan capítulo 10, verso 26. Nada más quiero dejar esto. Juan 10, 26. ¿Están ahí? Dice Jesús, si usted ve, no sé, algunas Biblias tienen la letra en rojo, ¿cierto? Porque estas son palabras del Señor. Dice, pero vosotros no creéis porque no son de mis ovejas. ¿Por qué no eran de sus ovejas? ¿Hello? ¿Por qué no eran de sus ovejas? No estaban entre los escogidos. ¿Ok? Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz. Y después que dice, y yo las conozco. O sea, Dios las conoce desde antes de la fundación del mundo. Antes que tú nacieras, Dios te conocía. Bien. Y me siguen. Y nota lo que dice después. Y yo les doy vida eterna. ¿Lo ve ahí? Ahora, yo quiero que usted entienda una cosa. Si algo es eterno, significa que no perece, que no cambia, que no caduca, que no se interrumpe, que nunca puede dejar de ser. Porque si es algo que deja de ser, no es eterno. Y lo que Cristo ofrece es vida eterna. No es vida dependiendo de tus méritos. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Si la salvación se pierde, entonces no es vida eterna. Lo que te dan es vida condicional a que tú ganes tu salvación por obras. Pero él dice, yo les doy a los que creen en mí, yo les doy vida eterna. Y fíjense lo que dice después, y no perecerán cuando. Oye, quien está diciendo eso es Cristo. Si tú no crees eso, entonces ¿qué crees? ¿Le crees al predicador más que a Cristo? Y no perecerán jamás. Fíjense lo que dice después. Y esto es el sello de la salvación. Ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sabe? Hay personas que dicen, bueno, ¿y si el pecador brinca de la mano de Dios? ¿Sabe? ¿Usted ha visto el tamaño de la mano de Dios? ¿Hello? ¿Usted ha visto el tamaño de la mano de Dios? ¿Sabe que la mano de Dios abarca el mundo entero? Un brinco muy grande para que usted se escape de ahí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Decir eso es ir en contra de lo que enseña la Escritura, amado hermano. ¿Ok? Mi Padre que me las dio es mayor que todos. No hay nadie que esté por encima de Dios. Ni el diablo, ni usted, ni los ángeles, nadie. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Y fíjense lo que dice después Jesús. Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. O sea, usted está en las manos del Padre. Y si el Padre lo está sosteniendo usted, ese es el fundamento, esa es la base de su salvación. Usted está en la mano de Cristo y en la mano de Dios. Y no hay nadie que tenga la autoridad, el poder para pasar por encima del Padre y por encima de Cristo. Eso es lo que tenemos que entender en teología. Y desgraciadamente vivimos una época en que la iglesia está predicando todo lo contrario, está predicando una salvación por méritos. Y está predicando el arminianismo y el pelagianismo, que ha sido condenado 3 veces a lo largo de la historia. Concilio de Éfeso, Sínodo de Dort,
una salvación por méritos. Si usted cree eso, amado hermano, usted todavía no ha entendido el Evangelio de Jesucristo. Todavía no ha entendido el Evangelio de Jesucristo. La justicia de la fe, yo quiero que usted entienda esto. La justicia de la fe, y hay mucha gente que piensa que son salvos por su fe. Es mi fe la que me salvó. Yo quiero que tú entiendas esto. Voy a ir a lo máximo, ¿verdad? La justicia de la fe no es la excelencia moral de la fe suya, sino la justicia de Jesucristo que se recibe por la fe. Bien, no es nuestra propia justicia la que nos hace aceptos delante de Dios, sino la justicia de Jesucristo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la explicación del apóstol Pablo aquí? Y ahora voy a explicar el meollo del asunto y quiero que me presten mucha atención porque esta ha sido el asunto de controversia en la iglesia por 2000 años. ¿Ok? ¿Por qué es por fe? ¿Por qué la salvación es por fe? Dice el verso 16, para que sea por gracia. ¿Lo ve ahí? ¿Sí o no? Aquí debemos preguntarnos, ¿cuál es el fundamento de nuestra justificación? ¿Por qué Dios te perdona? ¿Por qué Dios te justifica? ¿Por qué Dios te declara perdonado a ti? ¿Será acaso por tu fe? ¿La fe del pecador? ¿Sabe? Eso es lo que creen esta gente. Que mi fe, la fe de un pecador, de una persona que no ha sido redimida. ¿Sabe? Cuando la Escritura dice que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu. A menos que el Espíritu Santo traiga iluminación al corazón del pecador, nunca entendería la Escritura, el Evangelio. Y la Biblia dice que solo por el Espíritu Santo un pecador puede llamar a Jesús Señor. Significa que solamente un corazón que ha sido regenerado puede responder en fe. ¿Bien? Entonces, es nuestra fe el fundamento de nuestra justificación. Es mi fe, la fe del pecador, la base de mi salvación. Y la respuesta obvia es no. No, una y mil veces no. Pablo dejó claro en Romanos 3:24, siendo justificados, ¿cómo? Por gracia. No te costó nada a ti. ¿Ok? ¿Por su qué? Por su gracia. ¿Ok? Somos justificados por la gracia de Dios. Por la misericordia de Dios. Por su favor inmerecido. ¿Mediante qué? Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa eso? Redención significa comprar. Es pagar un precio. Cristo pagó el precio por tu salvación. Y en su gracia Dios te la ofrece. Es un regalo que Él te da. Tú no lo mereces, tú no lo ganas y tú no puedes aportar nada. ¿Me sigue hasta ahí? Nuestra salvación solo es posible mediante el sacrificio vicario de Jesucristo. ¿Sabe? Hay un solo vicario y es Cristo. No hay otro. Decir que el Papa es el vicario de Cristo es deshonrar a Cristo. Pisotear, mancillar la sangre del Cordero. Cristo es la cabeza de la iglesia. No hay otra cabeza. ¿Ok? Y como dice Pablo en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, ¿quién es ese? Recuerden, Jesucristo es eterno. Es el eterno Hijo del eterno Padre. Jesucristo existió por siempre. ¿Ok? Él no empezó a existir el día que fue engendrado en el vientre de María. ¿Bien? Él es la segunda persona en la Trinidad. Dios el Hijo asumió la naturaleza humana en el vientre de María. Y de esa manera se convirtió en el perfecto Dios hombre. 100% Dios. Dos naturalezas en una sola persona. Sin mezcla, sin división. ¿Ok? Y Él vino a esta tierra con el propósito de salvar, buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Bien? Cristo vivió una vida perfecta, cumplió la ley a la perfección y murió en la cruz del Calvario por nuestra redención. Fue allí que Él pagó el precio por nuestra.
al que no conoció pecado, aquel que vivió una vida perfecta, Jesucristo, y solamente Cristo podía hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo fue concebido sin pecado. Jesucristo siendo Dios, ¿puede Dios pecar? No. Y si Dios no puede pecar y Cristo es Dios, ¿puede Cristo pecar? No. Teología 101. ¿Ok? Dice, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo pecado por nosotros? Dios el Padre. Dios el Padre fue el que trazó el plan de salvación. Dios el Hijo estaba de acuerdo en armonía perfecta. Yo quiero que usted entienda, en la Trinidad no hay divisiones. En la iglesia, en la tierra hay divisiones. ¿Sabe por qué? Porque los hombres estamos más perdidos que a veces no encontramos nuestra propia casa. ¿Ok? Y no sabemos ni lo que creemos. Pero en la Trinidad no hay división. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obran en una perfecta unidad. Todas sus obras son acreditadas a las tres personas. La creación es acreditada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La redención es acreditada al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y cada persona tiene sus propias funciones. Y los tres obran en una perfecta unidad y armonía. No hay distinción entre uno y otro. Y nunca hay diferencia entre uno y otro. O sea, lo que Cristo hizo cuando Él vino a la tierra no fue contrario a lo que el Padre le mandó a hacer. Porque Cristo dijo, yo no he venido a cumplir mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Decir que Cristo vino a salvar a una gente distinta a la que el Padre había decidido es blasfemia. Ahora, yo quiero que usted entienda, Dios el Padre dice que trató a Cristo, eso es lo que significa por nosotros lo hizo pecado. Trató a Cristo como si Cristo hubiera cometido el pecado de todos aquellos que iban a creer en Él. Descargó su ira sobre Él y durante 3 horas en la cruz del Calvario Cristo sufrió el infierno por ti y por mí. El alejamiento de Dios, ¿sabe? Por eso Él tuvo que decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es la única vez que Cristo dice, Dios mío, y no se refiere a Dios como el Padre. Sufrió el abandono, el castigo, la justicia de Dios estaba siendo saciada sobre Él. ¿Sabe para qué? Para a través de su sacrificio proveer perdón para nosotros. Y ahí lo dice. Dice, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué cosa? Para que usted y yo fuéramos justificados. Cristo es nuestra justificación. Cristo pagó por nosotros. Tu deuda era impagable. Y Cristo vino y dijo, yo la pagué toda. Consumado es. Ese fue el grito de victoria en la cruz del Calvario. ¿Sabe? No fue un lamento, fue un grito de victoria. Tetelestai, consumado significa el precio está pagado en su totalidad. No hay nada que se pueda añadir. Cuando tú dices que tú puedes ser salvo por tu fe, tú estás diciendo que la salvación depende de lo que Cristo hizo y de tu fe. Y estás añadiendo algo a lo que Cristo hizo. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Amados, la gracia de Dios es la causa eficiente de nuestra salvación. Y aún, escucha bien lo que te voy a decir, aún de nuestra propia fe. La gracia de Dios es la causa eficiente de nuestra salvación y aún de nuestra propia fe. La fe es la obra de la gracia de Dios en nosotros. ¿Cómo yo lo sé? Primero los Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino, ¿por quién? O sea, es Dios obrando en ti. Es la regeneración que trae transformación. Solo un corazón regenerado podrá confesar a Cristo como Señor. ¿Sabe? La Biblia enfatiza que nuestra salvación es el resultado de la obra eficaz de cada una de las personas en la Trinidad. Y que todo comenzó, escúchame bien lo que voy a decir, porque esto es lo que contradice la gente hoy. Todo comenzó con la elección que el Padre hizo de nosotros en la eternidad pasada, según Efesios 1:3-6. Efesios 1:3-6. Ok, no están sus notas, pero bueno, voy a buscarlo ahí. Venga conmigo, Efesios, un momentico. Marque su Biblia ahí. Quise hacerlo así, de esta manera, para que usted lo vea en su Biblia. No diga que fue. Efesios capítulo 1, versos 3-6. ¿Listos? Fíjense lo que dice la Escritura. Bendito sea ¿quién?
O sea, ahí está hablando, ¿sabes? De Efesios 1, 3 al 14 está hablando de la obra de la Santísima Trinidad en la redención del hombre, en la salvación. Pero en los primeros versos, del 1 al 6, está hablando de la obra del Padre. Fíjense, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Según qué hizo? Fíjense lo que dice. Dios el Padre fue quien nos escogió. ¿Qué significa eso? Fue Él quien te escogió. No fuiste tú quien lo escogió a Él. Cuando usted escoge algo, usted decide lo que usted escoge. Y la Biblia dice que Dios escogió a los necios, a los viles, a los menospreciados, para deshacer a los fuertes, a los sabios. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Según nos escogió en Él. ¿Cuándo te escogió? Cuando dijo, oye, qué bueno es Gabriel, ¿verdad? No, dice, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos, ¿qué cosa? Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Fíjense, el plan de salvación comienza con Él, y Él estableció a Cristo como el medio por el cual nos iba a adoptar como sus hijos. Según Él, fíjense lo que dice después, si usted piensa que es su voluntad, la suya, la de usted, la que lo hace salvo y la que usted decidió escoger a Dios, fíjense lo que dice el verso 6 al final. Según el puro afecto de ¿qué? ¿Sabe usted que la voluntad de Dios es soberana? ¿Sabe usted que usted no puede obligar a Dios a hacer nada? Hay personas que dicen, yo decreto y yo declaro. Déjame decirte una cosa, si usted decreta, usted declara en su casa quizás y seguro que ni su mujer le hace caso. Pero yo estoy seguro de una cosa, Dios no le hace caso a usted tampoco. Usted no tiene autoridad para darle órdenes a Dios. Imagínense un barro como usted y como yo dándole órdenes al que creó todas las cosas. ¿Se imagina que el empleado más bajo de la compañía se ponga a darle al dueño, órdenes al dueño de la compañía? Dígame cuándo usted ha visto eso. Y después dice, verso 6, para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sabe lo que está diciendo ahí? Es que la salvación en la obra del Padre, todo lo que Él hizo es para su gloria, su propia gloria. Y si usted sigue leyendo Efesios 1 hasta el verso 14, dice después lo que Cristo hizo por nosotros, nos redimió, nos compró con su sangre, y todo lo que hizo, ¿sabe lo que lo hizo? Para su propia gloria. Y si después usted sigue leyendo, dice que el Espíritu Santo es quien nos regenera, quien nos sella, y lo hizo para su propia gloria. ¿Sabe por qué? Porque en la salvación suya y mía, solo Dios recibe gloria. ¿Me sigue hasta ahí? La elección es una doctrina básica en la Escritura. Negar la elección es negar la Escritura. Y las personas que niegan esto tienen un grave problema porque, ¿sabe? La única manera de demostrar que estamos equivocados es si usted hace una exégesis de este pasaje y le da otra explicación que la explicación lógica que tiene. Es más, Jesús mismo enseñó la elección. ¿Cómo yo lo sé? Juan 6:44. Juan 6:44. Aquí también está hablando Jesús. Jesús está hablando aquí. Fíjense lo que dice aquí Jesús. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué cosa? Y yo lo resucitaré en el día postero. O sea, ¿qué significa? Ninguna persona puede ir a Cristo a menos que haya sido atraído por el Padre. Porque la salvación empieza con Dios el Padre. El plan de salvación, el plan de redención fue trazado y empezó con Dios el Padre. Dios y el Espíritu Santo están en armonía en cuanto a cumplir ese propósito. ¿Me sigue hasta ahí? Y Jesús no lo dijo una vez, lo dije 4 veces en Juan, pero le puse nada más que 2. En Juan 6:65 dice, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ahora, ¿cómo tú me explicas eso si tú eres un arminiano? ¿Qué significa eso? Que nadie puede ir a Jesús a menos que el Padre lo haya traído. Dime otra manera de interpretar eso. ¿Sabe? Nuestra fe, la fe salvífica, consiste en venir o en ir a Cristo. ¿Sí o no? La fe salvífica consiste en venir o creer en Cristo. Y es el resultado de la atracción. Como dijo el profeta Oseas, las humanas los atrae con cuerdas de amor. Lo que Dios hace es, Él te atrae, ¿ok?
te atrae para que tú vayas a Cristo. Lo hace a través de la obra de su Espíritu Santo. Y la gracia de Dios es el fundamento de la salvación. Y la fe es solamente el medio por el cual la recibimos. ¿Me estás escuchando? La gracia de Dios es el fundamento de la salvación. Y la fe es solamente el medio por el cual nosotros la recibimos. Somos salvados por medio de la fe, pero la salvación es solo por gracia. La fe establece la gracia, pues como nos dice el doctor James Montgomery Boyce, voy a citar sus palabras, la fe y la gracia pertenecen juntas por su propia naturaleza, así como las obras y la ley pertenecen juntas. La gracia es el favor no merecido de Dios, aparte de las obras humanas, y nos llega por simple aceptación, que es la fe. ¿Bien? ¿Sabe? Ahora Pablo continúa diciendo, verso 16, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Estoy en Romanos 4:16. ¿Bien? Lo que Pablo está diciendo aquí, amado hermano, es que la salvación es cierta porque Dios es fiel a su promesa. ¿Me escuchaste? Tú no eres salvo por tu fe. Tú eres salvo por la gracia, porque Dios es fiel a su promesa. Dice Pablo que su promesa es, ¿qué cosa? Romanos 4:16. Para que la promesa sea, ¿qué cosa? Firme. Firme. Una traducción del término griego bebaios, que significa firme, seguro, estable, que se puede depender de ella porque es confiable. Algo que no falla. ¿Ok? ¿Sabe? La promesa de salvación es firme y se cumplirá porque radica no en tu fidelidad, no en la fortaleza de tu fe, sino en la fidelidad de Dios, que no falla. ¿Ok? Ningún pecador puede ganar su propia entrada al reino de los cielos. La salvación prometida vino por la fe para que ésta pudiera ser un asunto de gracia. ¿Ok? Y fuera asequible a todos, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Eso es lo que está diciendo Pablo cuando dice aquí, sea firme para toda su descendencia. Y está hablando de Abraham, recuerda eso, ¿verdad? Todo descendiente de Abraham. Usted no es judío por la carne. Entonces, dice, no solamente los que son de la ley, sino también los que son de la fe de Abraham. O sea, el punto aquí es que Abraham es el padre de la fe. Y toda persona que pone su fe en Cristo es un descendiente de Abraham. ¿Bien? Y a menos que seamos salvos por la gracia de Dios, yo quiero que usted entienda, no puede ser salvo en absoluto. Usted no va a alcanzar la salvación a menos que sea por la gracia de Dios. Como lo dice el doctor John MacArthur. Doctor John MacArthur dice, voy a citar sus palabras, Dios cuenta la fe del creyente como justicia a fin de que la salvación sea por gracia. Si no fuera por la gracia soberana de Dios que provee un camino de salvación, ni siquiera la fe de una persona podría salvarle. ¿Me sigue hasta ahí? Por eso es que la fe no es simplemente otra forma de obra humana. Y eso es lo que estaba diciendo ahorita, que hay mucha gente que cree que la salvación se alcanza por la fe del pecador. Bien, obra humana. Y si tú reclamas eso, si tú crees que es tu fe la que te salvó, estás reclamando un mérito. Y estás convirtiendo tu fe en una obra. ¿Me sigues? Y estás robándole la gloria a Dios en tu salvación. Y te digo más, no eres salvo. Por eso es que la fe no es simplemente otra forma de obra humana, como algunos teólogos han sostenido a lo largo de los siglos. El poder de salvación o justificación está en la gracia de Dios, no en la fe del hombre. La fe de Abraham no fue justicia en sí, fue contada como justicia sobre la base de aquel que se encargaría por sí mismo de proveer en su gracia para todos los creyentes, incluyendo a Abraham, la justicia que ellos nunca podrían alcanzar por sí
mismos. O sea, la promesa de salvación depende de la fidelidad de Dios y de la obra de Cristo. Si hubiera dependido del esfuerzo humano, nuestra salvación nunca hubiera podido lograrse. ¿Sabe? Si su salvación dependiera de su fe, de la fe suya, yo quiero que usted sea honesto y me diga cuán fuerte es su fe. ¿Cuán fuerte es tu fe? ¿Nunca dudas? Si la salvación dependiera de lo que nosotros creemos o de lo que nosotros... ¿Sabe? ¿Cuántas veces usted y yo no dudamos de Dios? ¿Cuántas veces no hemos negado a Dios? Hemos ido en contra de su voluntad para nuestras vidas. Entonces, si la salvación dependiera de nuestros méritos, por eso es que la gente piensa que la salvación se pierde. Porque obviamente hay días que estamos muy espirituales, pero hay días que estamos carnales. No estoy diciendo que esa debe ser la norma, ¿verdad? Un cristiano debe vivir para la gloria de Dios todo el tiempo. Lo que estoy diciendo es que lamentablemente hay una batalla interior en nosotros y que muchas veces nuestra fe es débil. ¿Sí o no? Pero debido a que es un asunto de gracia, o sea, yo quiero que te entiendas esto. La salvación, amado hermano, escucha muy bien, es resultado del plan eterno e inmutable de Dios. ¿Me escuchaste? Su cumplimiento está asegurado 100% por el decreto divino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque que Dios le hizo a Abraham, que Dios le hizo a David, la promesa de salvación que Dios dio en Génesis 3:15 a la mujer, la simiente. ¿Me sigue ahí? Los herederos de la promesa, todos aquellos que pondrían su fe en Cristo. Después note la palabra que dice ahí, inmutabilidad. ¿Qué significa inmutabilidad? Algo que no cambia, ¿verdad? Algo que es inmutable y solamente Dios es inmutable. Usted y yo no somos inmutables, usted y yo cambiamos todos los días. Por lo menos yo me estoy poniendo más viejo todos los días. Usted está más joven, pero yo estoy más viejo, ¿verdad? Me estoy arrugando. La inmutabilidad de su consejo, el consejo de Dios, ¿sabe lo que es eso? Es el plan eterno de Dios, es su voluntad soberana. Interpuso, ¿qué cosa? Juramento. Ahora, vea lo que dice el verso 18, esto es clave. Para que por dos cosas, ¿qué cosa? Inmutables, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. O sea, las dos cosas inmutables son la promesa de Dios y su juramento. ¿Me sigue ahí? Nuestra esperanza de salvación debe descansar en la inmutabilidad de las promesas de Dios. No en lo que tú crees, no en lo que tú sientes. Si tu fe y lo que tú sientes es la base de tu salvación, tú vas a estar en un sub y baja espiritual y vas a vivir días de frustración. Pero si tu fe está puesta en la verdad de la Escritura y en la promesa de Dios que no cambia, tu fe no va a conmoverse porque tu fundamento es la roca eterna, la roca que, aunque venga la prueba, la tempestad, permanece y nunca cae. ¿Entiendes eso? Nuestra confianza debe estar en la fidelidad de Dios en cumplir su promesa. ¿Sabe? Tenemos que entender quién es Dios. Como dijo Moisés en Número 23:19, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. O sea, si Cristo dice que sus ovejas oyen su voz y que nadie los puede arrebatar de su mano, ¿quién eres tú para dudar la palabra de Cristo? ¿Hello? Si tú niegas eso, estás desconfiando de Dios. Y es más, no conoces a Dios. Porque Dios no cambia de parecer. ¿Bien? La gracia, amado hermano, es el poder divino que trae la justificación. La gracia es el poder divino que trae la justificación. Yo quiero que te entiendas, la gracia es el favor inmerecido, pero a veces pensamos en la gracia de Dios como ese favor inmerecido nada más. Tenemos que ver que la gracia de Dios es el poder de Dios en acción. Es por la gracia de Dios que somos justificados.
pero es la gracia de Dios la que nos sostiene y es la gracia de Dios la que nos capacita para hacer cualquier cosa que usted y yo hagamos. ¿Sabe? Pablo dice, he trabajado más que todos los demás apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, Pablo reconocía que su vida espiritual, todo lo que él hacía, era por la gracia, el poder de Dios en acción. La gracia de Dios es el poder divino que trae la justificación para que la promesa de salvación sea segura. Y Pablo está hablando aquí de todos los descendientes espirituales de Abraham, es decir, a todos aquellos que han puesto su fe en Cristo, ¿verdad? Sean judíos o gentiles, aquellos que han puesto su fe en la promesa de Dios y han recibido a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Si usted ha puesto a Cristo como su Señor y Salvador, usted camina por la promesa de la gracia y camina con seguridad, pues como dice el salmista en el Salmo 23, Jehová es su pastor. Eso fue lo que dijo David, Jehová es su pastor y nada le faltará. Que aunque ande en valle de sombra de muerte, usted no debe temer mal alguno porque Dios estará con usted. Y que la gracia y la misericordia le seguirán todos los días de su vida. O sea, usted camina bajo la gracia, el favor de Dios. ¿Ok? Y su promesa no falla. Y al final Dios ha sido fiel y lo ha llevado a lo largo de todo el camino y le dio gracia a cada paso, a través de las pruebas, a través de las dificultades de este mundo caído. Dios le dio su gracia y lo llevó hasta el final, hasta el triunfo. ¿Sabe? La Biblia dice que la obra que Él comienza, Él la perfecciona. Dios nunca deja nada a media. No es como nosotros que hacemos planes a principios de año, nos proponemos, este año voy a bajar de peso. Eso lo decimos en enero y en febrero ya estamos comiendo todas las gorditas que encontramos o todos los tacos que encontramos, ¿cierto? Y se nos olvidó la promesa. Dios no es como nosotros. La obra que Él comienza, Él la perfecciona. ¿Verdad? Como dijo Juan Crisóstomo, esta es la naturaleza de la gracia de Dios, que no tiene fin, que no conoce límites, sino que incluso con ella y más allá se puede conseguir mayores cosas, lo que no pasa con las cosas humanas. ¿Sabes? Es por eso que Dios debe recibir toda la gloria en tu salvación. ¿Ok? Pues es la única causa eficiente. Y la promesa de salvación descansa, escúchame muy bien, en lo que Cristo hizo por ti y en lo que Dios hizo por ti, no en lo que tú haces por ti mismo. Fue confirmada en la cruz del Calvario. ¿Ok? Y luego Pablo dice, verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da, ¿qué cosa? Vida a los muertos. ¿Sabe? Pablo está citando aquí Génesis 17:5. Y Pablo está citando este pasaje para validar la firmeza y la certidumbre, la seguridad del consejo de Dios y la confiabilidad de su promesa. ¿Sabe? Dios le había prometido a Abraham que sería el padre de multitud de gentes. Pero entre esas promesas también le había prometido que él le daría un hijo con Sara, su mujer. ¿Ok? Le daría un hijo. Y que ese sería el hijo de la promesa. Isaac sería el hijo de la promesa a través de quien vendría la simiente que es Cristo. Bien. Ahora, cuando Dios le dio esa promesa, ¿sabe? Se la dio en medio de circunstancias especiales. ¿Quiere saber cuáles circunstancias era? Si usted es chismoso y quiere saber, yo le voy a decir. ¿Ok? Qué bueno que usted quiere enterarse. Eso es bueno, enterarse. ¿Sabe? El único lugar donde es bueno ser chismoso es cuando uno está estudiando la Escritura. ¿Verdad? Debíamos interesarnos por todo lo que dice. Génesis 17 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a hombre de cuánto? Ha de nacer hijo. Ahora, imagínate tú, con 100 años, un hombre teniendo hijos. Y dice, y a Sara, ¿ya de cuánto? Ha de concebir. Pero no solamente era que Abraham tenía 100 años y Sara tenía 100 años. ¿Sabe? Sara había sido estéril toda su vida. Hello. Y Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Vas a tener un hijo. Ponte tú en la posición de Sara y en la posición de Abraham. ¿Cómo te sentirías? Tú dirías, la puso dura Dios aquí, ¿verdad? Está difícil, ¿cierto? Y ese es el punto que quiero que usted entienda, amado hermano. Para usted y para mí hay muchas cosas que son imposibles, pero para Dios no hay nada imposible. ¿Ok?
Dios puede hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Como nos dice el autor de Hebreos 11 y 2 dice, por la fe también, fíjense, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, ve que era estéril, no inventé yo, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera del tiempo de la edad. O sea, Dios pasó por encima de su esterilidad, Dios pasó por encima del hecho de que ya había pasado la menopausia y que ya no tenía edad. Dios pasó por encima de eso y Dios permitió que Sara concibiera. Bien. Y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese, hablando de Abraham, mire cómo dice que estaba Abraham, ya casi muerto. O sea, imagínense un hombre de 100 años teniendo hijos. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como eran innumerables que están a la orilla del mar. O sea, de Abraham salió Isaac, y de Isaac salió Jacob, y de Jacob salieron los 12 patriarcas, de los 12 patriarcas nació el pueblo de Israel, y Israel es una gran nación. De uno casi muerto salieron multitudes. Ahora, el punto que estoy tratando de hacer, amado hermano, y usted se está riendo porque le parece gracioso, y es cierto que parece gracioso, pero el punto que quiero que usted entienda es que para los hombres estas cosas son imposibles, pero la promesa descansa en la fidelidad de Dios, no en lo que usted hace, sino en lo que Dios hace por nosotros. ¿Ok? ¿Sabe? Aunque el enfoque del texto era Abraham, también hay una mirada adelante, un evento futuro aún mayor, cuando el Hijo de Dios, Jesucristo, la simiente de Abraham, la simiente prometida, vino a este mundo. Los hombres lo rechazaron, los hombres lo crucificaron, los hombres lo sepultaron, sellaron su tumba con una guardia romana, con el sello romano, pero Dios lo resucitó de los muertos. Amén. La simiente de Abraham fue resucitado de los muertos, para que a través de la fe en Él, la primicia de la resurrección, nosotros entendamos que la promesa de resurrección es firme para todos aquellos que ponen su fe en Cristo. Amén. Todos aquellos que ponen su fe en Cristo única y exclusivamente, que confían solamente en lo que Él hizo por usted y no en su propia fe, no en ningún mérito suyo, reciben vida eterna. Y esa vida eterna está fundada en la promesa de Dios, no en lo que usted hace o cree. Fíjense que dice la Escritura que Dios llama a las cosas que no son, al final del verso 17, Dios llama a las cosas que no son como ¿qué? O sea, Pablo se refiere aquí al poder creativo de Dios, el poder que se manifestó en la creación. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, ¿cuál es el argumento de Pablo, amado hermano? El argumento de Pablo es que fue por la gracia de Dios que Abraham recibió la promesa. Promesa que él creyó por fe y debido a ello él fue justificado. ¿Me sigue ahí? Como dijo el doctor Juan Calvino, y con esto voy a terminar, con respecto a la justificación, o sea, a su salvación, la fe es un asunto meramente pasivo, porque no presenta nada nuestro para ganar el favor de Dios, sino que recibe lo que necesitamos de Cristo. Amados, es por la gracia de Dios que tú eres salvo. Solo por gracia, mediante la fe en Cristo, un pecador será justificado delante de Dios. Te invito a orar. Amado Dios, te damos gracias porque tu palabra es clara y en ella no hay confusión. Abre nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Y si alguien no entiende, Señor, trae convicción, trae iluminación de tu Espíritu. Te damos gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú no fallas y tus promesas son fieles, Señor. Gracias por Jesucristo, quien es nuestra redención. Pedimos que, Señor, tú nos ayudes a darte gloria y la honra que tú mereces. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados.